Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy la liturgia de la palabra, en este segundo domingo de Cuaresma, nos pone a nuestra consideración el Evangelio de la Transfiguración. Siempre es así, siempre cada domingo de Cuaresma meditamos ese Evangelio. En este caso, porque este año toca así, en el ciclo B, según San Marcos. San Marcos es más explícito, quizás más breve en sus comentarios, tiene también mucha fuerza, pero fijaros que la semana pasada, que eran las tentaciones del Señor, casi ni las cuenta, simplemente dice que fue llevado al desierto y tentado por el diablo, pero no explica más. Y aquí pasa un poquito lo mismo, es muy breve el Evangelio, pero explica también ese momento en el que el Señor se lleva a los tres apóstoles quizás más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan, y se va al monte, y allí Jesús siempre está relacionado el monte, la altura, ¿verdad? Para momentos en que va a un sitio desierto o al monte, también va a tener un poquito más de intimidad y poder rezar. Y allí está con ellos y aparece, y de pronto pues se transfigura, es decir, su cuerpo se vuelve glorioso. Y era como un anticipo de lo que pasaría después de la resurrección, para que ellos estuvieran también, vieran también, porque era muy impactante lo que iba a venir. O sea, estaba muy cerca ya la pasión y era muy impactante también lo que iban a recibir. Y entonces el Señor quiere que sepan esto. Pero claro, no entienden nada, porque de pronto aparece allí Moisés y Elías, mucho menos. Y en ese momento, lo que sí que entienden ellos, y así lo dice Pedro, es que allí junto al Señor, en aquel monte, junto a Elías y Moisés, está muy bien. Contemplando la gloria, ellos se llenan de felicidad. Contemplando a Dios en esa gloria, como lo veremos en el cielo, ellos se llenan de una gran felicidad porque están a gusto con Dios. Como quizás nos pasa a nosotros también en esos momentos en los que la gracia de nuestra alma está bien asentada. Estamos luchando con nuestras derrotas y con nuestros pequeños vencimientos, pero notamos en nuestra alma también que está Dios. No exento, por otra parte, de la cruz, evidentemente, porque en la cruz también está Dios, también está el Señor, ¿no? No exento de la cruz, sí que notamos también ese qué bien se está contigo, Señor, qué bien se está contigo, que sale del alma, lógicamente. Eso es lo que le pasa a Pedro y a Juan y a Santiago, ¿no? De hecho, Pedro incluso quiere hacer allí un asentamiento y quedarse un tiempo. Pero bueno, es todo una ficción, todo es un momento en el que el Señor les hace ver, no está en nuestro sitio, esto es un momento para que veáis. El curso de retiro no es nuestro sitio, esto es un rato, unos días para que recéis y descanséis, pero vuestra casa, el asunto está en vuestra casa, allí es donde se debaten las batallas, como habrá ahora seguramente. Allí se debate. Bueno, pues entonces, fijaros el estar bien con Dios. Quería pararme aquí, ¿no? Porque el que nos toca ahora es el perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el trozo del Padre Nuestro que nos toca meditar esta mañana. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes decíamos deudas, ¿recordáis? En el antiguo formato del Padre Nuestro, ¿no? Deudas como algo que éramos deudores de Dios y de los demás. Teníamos que devolver esa deuda.
Ahora, la traducción que se hizo después, hace muchos años, ya hace bastantes, igualándola también con la latina, pues habló de ofensas. Fijaros, hay una cosa en el corazón del hombre que quería haceros recordaros, ¿no? Que es la conciencia, es la conciencia. Es decir, el santuario más profundo del corazón del hombre, en el que solamente entran tú y Dios, nadie más. La única posibilidad es que tú abras la conciencia, por ejemplo, en la dirección espiritual o, por ejemplo, en la confesión. Muy especialmente en la confesión, donde queda, en el fondo también es una apertura de tu conciencia ante Dios, representado a un hombre, pero ante Dios. La conciencia. Es decir, la capacidad que tenemos de darnos cuenta de nuestros propios actos, de lo que pensamos, darse cuenta, sentir aprobación o rechazo. Pero en la conciencia, por la conciencia habla Dios. Todos los hombres tenemos conciencia, todos. Da igual la religión o da igual la formación que tengamos, todos tenemos esa conciencia. Y Dios habla ahí. Pues fijaros que es como la capacidad que tenemos también de darnos cuenta de que somos personas y que por lo tanto Dios es, de alguna manera, pues somos conscientes de la culpabilidad de los actos que tenemos, de la alegría, a veces decimos, tengo un cargo de conciencia, ¿verdad? Una culpa. Sentirse culpable es algo que nos lo dice la conciencia. La conciencia. Bueno, pues fijaros, esto está relacionado directamente también con lo que vamos a hablar, ¿no? Que es las ofensas a Dios, la conciencia de haber ofendido a Dios, la conciencia de ser culpable. No se trata aquí de machacar la culpabilidad, ni que tengamos una conciencia deformada, que también es una conciencia deformada pensar que somos culpables de todo, no. Ni es bueno achacar a una persona esa culpabilidad continuamente como fuera lo único, no. Pero sí que es importante que una persona, que tú y yo también seamos conscientes de nuestras faltas. Conciencia de haber pecado, conciencia de haber ofendido a Dios y conciencia también del perdón. Siempre hay, fijaros, en toda la historia de la religión, siempre hay ritos o maneras en el que el hombre necesita sentir ese alivio del perdón. En el Antiguo Testamento se hablaba de ofrendas a Dios, de ritos, de sacrificios para pedir la clemencia de Dios. Y en otras religiones hay también otras maneras, ¿no? Incluso religiones en donde no se conoce a Dios como Padre ni a Jesucristo, sino a un Dios distinto, ¿no? Pues sí, pero siempre hay una conciencia, porque en el corazón del hombre está eso, ¿no? Siempre hay una necesidad de decir, Señor, perdón. Perdón. Claro, fijaros, ante esa conciencia de la culpabilidad de mis pecados, pues caben dos opciones. O decir, Señor, Dios mío, quiero tu perdón, que es lo que habitual tendríamos que hacer. O la posibilidad que también existe, porque, y la habrás comprobado en otras personas, de acallar la conciencia. Es decir, de dormir la conciencia, de matar la conciencia. Claro, si no hubiera perdón de Dios, imagínate qué tremendo, ¿no? Porque si no hubiera perdón de Dios, claro, esa conciencia, esa culpabilidad, o si no tuviéramos esa posibilidad de que Dios nos perdone, estaríamos como acogotados continuamente. ¿Quién me perdona? Por eso el sacramento de la penitencia, que ya luego saldrá un momento, es impresionante, ¿no? Porque yo sé que cuando he abierto mi corazón, he hablado de lo que me pasaba, he transmitido, he compartido con la persona adecuada, que es el sacerdote en este caso, pues aquello me alivia. Claro, si no hubiera eso, ¿qué pasa? Se acumula el peso de la conciencia. Y continuamente, ¿no? Es decir, está ahí, ¿no? Es decir, y
Y de alguna manera, es decir, estaría un gran problema, ¿no? Un gran problema, ¿no? O sea, por eso, ante ese tema hay que afrontarlo, o si no, beber para olvidar, ¿no? Esa es la posibilidad, O afrontarlo o decir, mira, no. Pero bueno, eso segundo no soluciona el problema. Lo acalla, lo tapa, etcétera, pero nada más. O sea, de alguna manera sería como anestesiar la conciencia, dormir la conciencia, y eso es una enfermedad. Una enfermedad. Y la verdad es que te encuentras hoy día cantidad de personas, ¿no?, que han adormecido la conciencia, que viven como anestesiados ante el pecado, ¿no? Es decir, la conciencia está, y en el fondo cuando tocas un corazón y llegas hasta el fondo y le explicas y argumentas y les hablas del amor de Dios, del perdón de Dios y de cómo y del dolor que puede hacer una persona cuando ofende a otra y de lo que significa la culpa, es decir, pero siempre en sentido positivo, con esperanza, porque siempre todo eso se soluciona. No nos quedamos en una culpabilidad enfermiza, no. Siempre se soluciona todo. Pero siempre hay, ¿no? Siempre hay. Es verdad que he preparado muchas veces, muchos años, a niñas de primera comunión, y cuando vas hablándoles de esto, ¿no?, y les dices, a ver, fijaros el pecado más gordo del mundo mundial, claro, te dicen cosas barbaridades, ¿no? Porque no son conscientes, ¿no? Pero en el fondo sí que es verdad que es muy bueno dejarles ver, ¿no? O sea, eso que has hecho está mal, Yo siempre digo que una criatura cuando se da cuenta de que aquello que está haciendo mal, porque mamá y papá le han dicho que eso no se puede hacer, que eso está mal, que eso a mí me ofende, se da cuenta de que ese acto mal hecho también ofende a Dios, que ese es mi Padre, entonces es cuando tiene conciencia de pecado. Es cuando tiene uso de razón, que llamamos, ¿verdad? Y eso puede ser a los 5, a los 6, a los 7 años, a los que sean, ¿no? O sea, da igual. O sea, porque hay niños que con 6 años, con 5 años ya son conscientes también. Yo recuerdo que cuando tenía 5 años estaba bailando en un sitio con mis padres, mis hermanos, había un ambiente sanísimo, buenísimo, ¿no? Y mi abuela, que era muy recta, pues yo no sé qué hice, no me acuerdo ya. Pero cuando se enteró mi abuela me cogió y me dijo, te tienes que ir a confesar. 5 años. Allí que me mandó al cura y me confesé. No tuvo ni preparación, ni ceremonia, ni nada de nada. Fue, a ser muy contento, pero mi abuela mandaba. Allí me fui a confesar. No recuerdo. Yo recuerdo que el hecho, no recuerdo ni qué pasó, ni por qué fue. Ahí me fui a confesar. Fue mi primera confesión. Y no hubo fotos de mis padres, ni mucho menos. Bueno, esa parte, cierro paréntesis. Bueno, conciencia, ¿no? Es decir, muchas veces la gente está anestesiada. ¿Cuántas personas viven en pecado y no se dan cuenta? O se dan cuenta en el fondo, pero han tapado aquello. Por eso la culpabilidad no es mala, sino que es un indicativo de que algo no va bien. Entonces, ¿qué busco? La gracia de Dios para cambiar de vida, el perdón. ¿La fiebre es mala? No, la fiebre no es mala. Indica que hay una infección. Es más, es bueno que pase para saber que pasa algo y que hay que investigar. Pues pasa lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es como un dolor y es bueno tener conciencia. Lo malo es todo lo contrario, la anestesia, ¿no? O sea, anestesia, el drogar la conciencia, el hacerme la conciencia, ¿no? Quizá la conciencia se puede dormir de diversos modos. Fijaros, por un mal consejo. Yo acudo siempre al cura que me dice, mira, no te pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Se duerme la conciencia también cuando uno se acostumbra al pecado, como pasa a tanta gente. Entonces quedamos anestesiados, ya no se valora. Yo creo que todo eso es importante también nosotros tenerlo claro, ¿no? Porque me parece que es el inicio también de que una persona cambie. Oye, date cuenta de que tienes que cambiar, pero tienes conciencia de la cosa que estás haciendo mal. Rectifica, pide perdón. Siempre es el comienzo de una conversión. Siempre. Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque lo grandioso es que Dios perdona. Y Dios perdona a los que tienen conciencia de pecado. Porque solo Dios puede perdonar a los que reconocen el pecado.
Por eso es tan importante en la confesión, lo más importante es el dolor de los pecados. Es decir, me duele, Señor, me duelen mis faltas de amor a los demás. Me duele mi falta mi falta en la diligencia, mi falta en la obediencia, la falta en la castidad. Me duele, Señor, mi falta de vida de oración. Me duele. No me da igual. No me da igual. Yo no me quedo tranquilo cuando tengo una conciencia de pecado. Es más, necesito el perdón inmediatamente. Igual que esa necesidad que tenemos del perdón, por ejemplo, en el matrimonio. Qué necesario es, ¿no? Decir que en medio de esa relación matrimonial siempre esté Dios en ese sentido, el Dios que perdona. Oye, tienes que perdonar. Todo tu corazón, tienes que perdonar. Y tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Y muchas veces tenemos que enseñar a vuestros hijos a que pidan perdón. Pero no simplemente un perdón que es como una especie de protocolo, sino un perdón de verdad, de corazón. Quizás argumentándoles por qué hay que pedir perdón y qué significa ese pedir perdón. Es importante que desde pequeñitos, ¿no? Siempre lo pregunto a los padres en primera comunión, en las entrevistas, ¿no? Siempre les digo, ¿ha aprendido a pedir perdón, porque si no luego es dificilísimo que entiendan la confesión. ¿Qué necesidad tengo yo de pedir perdón? ¿Qué necesidad tengo de pedir perdón? Dios mío, perdona mis pecados, alivia mi alma, alivia mi conciencia. Y Dios, que es infinitamente misericordioso, que es redentor, que es salvador, que nos libera, nos perdona siempre. Es el ejemplo, la imagen, ¿verdad?, del Papa, confesándose, o confesando, que hemos visto tantas veces, pues es una imagen claramente del sentido del pecado, ¿no? Yo siempre cuento que una vez estaba en Santiago de Compostela, en la catedral, confesando. Esos días que había muchísima gente, ahora hay mucho menos con todo este lío del COVID, me contaban, ¿no? Y aparte los confesionarios los han cambiado de sitio, ya no están en la nave por las obras que han hecho, están en unas capillas. Bueno, pero cuando vayáis ya lo veréis, pero... Y estaba confesando, hay mucha gente, ¿no? Pero de esas tardes que te sentabas, no sé, era tarde o la mañana, me recuerdo, pero no pasaba ni su padre, perdón por la expresión, ¿no? No había manera, ¿no? Bueno, no sé, Dios, cada conciencia es cada conciencia, ¿no? Y en esto que estábamos, había bastantes confesores, ¿no? El cura que estaba cercano a mí, el siguiente confesionario, en un momento dado, vio que no venía nadie, se levantó, se acercó a mi confesionario y me dijo, ¿me puedes confesar? Iba con su alba, su zola, etcétera, preparado para confesar. Y así lo hizo, yo veo, por supuesto. Se puso delante del confesionario y se puso a confesarse. Tardó un ratito y cuando terminó se fue a su confesionario. Y desde entonces no paré de confesar. Ni él tampoco, Pues fue como el cebo, por así decirlo, entre comillas, perdonar que no diga que la comparación. Pero fijaros, ¿no? Es decir, ver a una persona confesarse, ver tus hijos que vean que te confiesas, es el mejor ejemplo del sentido del pecado, del sentido de la culpabilidad, del sentido del perdón, que vean que tus hijos te confiesas. Iba con frecuencia a decir misa un domingo a un sacerdote a ayudarle, ¿no? Un pueblo. Y él me pedía siempre que lo primero confesarme, él. Pues 10 minutos antes de la misa, estaba ya la iglesia llena de gente y nos íbamos al presbiterio y dijo, no, en el presbiterio que me vean, me decía él, ¿no? Ya iba con el alba, yo también, luego yo me iba al confesionario, y ahí en el presbiterio, en un rincón, sin que se oyera nada, se confesaba, ¿no? Claro, esto era un ejemplo maravilloso, ¿no? Decía, además, él quería hacerlo así, y me parece muy bien, ¿no? El ejemplo, ¿no?, de que te vean confesarte es muy bueno, que tus hijos te vean. Mejor todavía. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a meter el corazón en ello. Dios perdona siempre.
pero también aquel que vive el perdón a los demás, que es capaz de pedir perdón, que abre su corazón al perdón de Dios, aquel que experimenta el perdón en las cosas pequeñas, abre el corazón al perdón de Dios. Así es. Yo no me quiero cerrar a tu perdón, Señor. Yo no quiero cauterizar mi conciencia, dormirla, matarla. No quiero acallar esa voz interior que me está diciendo, oye, pide perdón. Pide perdón. Y si yo no perdono, me cierro al perdón de Dios. Yo, por eso os animo, y me animo a mí mismo, ¿no? Despertar nuestras conciencias. Aligerarla de esas anestesias que hacen que pierda la sensibilidad. Que yo no me puede dar igual. Pues eso que he hecho mal, lo que no me puede dar igual. Evidentemente no se trata de una culpabilidad enfermiza, que esté todo el día pensando mis pecados, no. Porque inmediatamente que nos hemos confesado, se ha acabado. Es verdad que a veces lo que más cuesta es perdonarse a uno mismo, A veces cuesta mucho más que pedir perdón. Es decir, ese fallo que hemos tenido y que no damos vueltas, ¿por qué me tira pata? ¿Y por qué? A lo mejor el Señor ya nos ha perdonado y los demás nos han perdonado, nosotros no nos perdonamos. Oye, perdónate. Perdónate. ¿Lo has hecho mal? Sí. ¿Quedaste fatal? Sí. Pasa nada. Si se esperaba de ti otra cosa, pues seguramente. Pero ya está. Esa vergüenza, esa de decir, Señor, me quedo en paños menores delante de los demás, perdona la expresión, Es decir, porque he metido la pata hasta. Pero da igual. Es decir, perdónate a ti mismo, o sea, no cargues con esa conciencia absurda, enfermiza, que a veces, o patológica, que a veces no te deja descansar, o sea, está, aquello ya, Dios te lo ha perdonado, los demás te han perdonado, adelante. Bonito además es, lo grandioso además es como el perdón de Dios es tan impresionante, y lo tenéis en la parábola del hijo pródigo, ¿no? En otras parábolas también. El perdón de Dios es tan impresionante que Dios se olvida. Decía aquel buen cardenal ya fallecido y en proceso de beatificación, además, Bantuán, ¿no? Decía una meditación que recordaréis y que fue muy publicada y muy comentada, ¿no? Los 5 pecados de Dios, decía, las 5 faltas de Dios, ¿no? Y uno de Jesús hablar. Y uno era, Dios tiene poca memoria. Dios tiene poca memoria, decía el buen cardenal vietnamita, que pasó además encarcelado un montón de tiempo, ¿no? Ese libro lo recomiendo, es muy sencillito, 5 panes y 2 peces. Es un libro precioso, ¿no? Que habla, es un testimonio personal, testigo de la esperanza, tiene más libros, ¿no? Pero bueno, pues en ese cuenta, ¿no? Es decir, una de las cosas que dicen es las faltas de Dios, ¿no? Que Dios se olvida. Dios tiene poca memoria, ¿no? Es decir, efectivamente, el Señor cuando nos perdona se olvida. Es decir, seguimos contando para Dios. No deja de querernos. No nos recuerda, oye, ¿te acuerdas que metiste la pata? No, ya está. No está urgiendo la herida, ¿no? El Señor, ya está. Sí, metí la pata, me da vergüenza, aquello me dolió mucho, no fui capaz, lo hice mal, ya está. Ya está. Me contaba un buen marino, me acuerdo, que muy gracioso, que además muy bueno, que fue sacerdote, ¿no? Un marino recio de estos, fuerte y duro, que un día estaba en un barco recién construido, y era un barco de una tecnología muy sofisticada, ¿no? Es decir, hace ya años, pero en fin, le costó muchísimo dinero. Y entonces habían hecho el primer viaje de mar y entonces, pues les habían dado a los marineros que estaban en el barco todas las indicaciones de cómo tenían que usar los distintos aparatos, etcétera, ¿no? Y habían dado concretamente un aparato muy sofisticado, muy caro, que les habían dicho que no se tocase y que cuando se tocase había que hacer estas maniobras, pam. Bueno, total, que había el típico marinerito un poco inculto que tocó el aparato, que lo hizo mal y lo estropeó. Entonces que tenía un carácter fuerte, pero era muy bueno, pues cogió al marinerito, le echó una bronca, un castigo y esto, ¿no? Pero claro, se fue, mientras que le decía, te he dicho 1000 veces que no había que tocarlo, etcétera, se fue calentando y pum, le pegó una bofetada al final. Entonces el marido se quedó sorprendido, él mismo también, y entonces, claro, él era me parece que era
teniente. Y entonces el comandante del barco le llamó a los dos y le dijo al teniente que por favor le pidiera perdón. Que había actuado mal, que el chico se había equivocado, pero había actuado mal. Y entonces el hombre compungido, me decía él, y me lo contaba él además, compungido, efectivamente le dijo, pues es verdad, perdona, tal, empezó a pedir perdón, fíjate, tal, pero fíjate que lo hiciste mal, porque tal, y empezó pam, y pum, al final le pegó otra bofetada, ¿no? Bueno, acordaba, lo decía él, eso no hace Dios. Se fue calentando también y al final soltó otra bofetada, ¿no? Bueno, eso no lo hace Dios, ¿no? Dios perdona y olvida, ya está. Es una delicia, ¿no? Una delicia. Es verdad que el perdón no anula la verdad, ¿eh? Es verdad, es decir, que por eso yo puedo perdonar a quien me ha robado, pero me tiene que restituir. Es muy importantísimo que cuando un hijo vuestro os cuente que ha robado no sé qué, una tontería, una chuches, oye, tiene que restituir. El asunto de restituir tiene que quedar en el corazón de los hombres. Tener la conciencia despierta. Fíjate qué bonito es aquella escena del Evangelio de San Marcos, ¿no? En el que un paralítico quieren llevarlo sus amigos hasta donde está Jesús y estaba lleno de gente. Tienen que subir por el tejado, descejar y bajarlo. Claro, la escena es impresionante. Y cuando llega, le bajan a aquel paralítico en medio de lo que había, es decir, del tejado, y lo ponen delante de Jesús, que estaba rodeado de muchísima gente. Claro, lo primero que se te ocurre es decir, Señor, pues lo que me va a pedir el Señor, lo que me haga es curarme, ¿no? Y lo primero que le dice el Señor es, antes de nada, y antes de que el pobre me pueda pedir algo, que era lógico que le curase, le dice, tus pecados quedan perdonados. Lo primero que le dice. Lo cual hace que la gente que estaba allí se queda sorprendida. Pero no le dice, levántate, después. ¿Qué le importaba al Señor? Tus pecados. Y quedas la conciencia de ese pecado que él tenía, de los pecados, de lo que fuera, ¿no? Que él tenía también, la llevan los demás le ponen delante del Señor. Está manifestando el querer pedir perdón a través también de sus amigos que le llevan. Qué bueno es que nosotros también llevemos a los demás a confesar, a escuchar del Señor ese, hijo, tus pecados quedan perdonados. Es el mejor apostolado que podemos hacer. El mejor, no dudéis. Y más en este momento, siempre, pero en este momento mucho más. Es decir, llevar a los demás, a tus hijos, ¿sí? Sin forzar, pero ofreciendo ese perdón, ¿no? La paz que da el perdón. Después, evidentemente, cuando aquellos han escuchado lo otro, lo del perdón, y dice, ¿quién puede perdonar si no solo Dios? Pues para lo que creéis, yo os digo a este hombre, levántate y anda. Y así fue. El pecado, el milagro de devolver la salud es menor que el milagro de devolver la vida eterna y el perdón. La vida de la gracia es mucho más importante que la salud. Porque en el fondo somos templo del Espíritu Santo. Tengamos salud o no. Qué maravilla es pedir perdón a Dios por los pecados y tener esa experiencia del perdón de Dios. Cada vez que decimos esto, ¿no? Perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos transmitiendo, estamos viviendo ese perdón de Dios. Ese perdón de Dios. Bueno, y acabo ya. Vamos a pedir al Señor, ¿no? Todo esto. Educar la conciencia, ayudar a los demás, especialmente a los tuyos, saber que Dios perdona, hablarles mucho también de esta necesidad del perdón, vivir el perdón, saber pedir perdón, perdonar a los demás. Tiene que ser constante, educar, esa educación de la conciencia, esa educación, esa escuela, ¿no? Del perdón es fundamental en una familia, fundamental. Crea unos lazos además maravillosos entre unos y otros, ayuda a vivir la unidad. Es decir, cuando una familia se divide, en el fondo es porque no se perdona.
Porque no se perdona. La familia se rompe porque no ha habido capacidad de decir, oye, te perdono, te pido perdón. Y además, eso queda olvidado. Como tú perdonas, Señor. El Señor se perdonará así. Mirándote así, a ti, Jesús, en el monte, con Pedro, con Santiago, con Juan. Queremos vivir esa vida de la gracia. Pedirte perdón. Para que tú también nos lleves a esa vida gloriosa del cielo. Y allí pueda ir también con los míos. Vamos a pedírselo todo esto hoy domingo a nuestra Madre Santa María y a San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.